Bienvenido a una lección sobre la diagonalización de matrices. Primero definamos una matriz diagonal. Una matriz diagonal es una matriz cuadrada con todas las entradas 0 por encima y por debajo de la principal diagonal. Si la matriz A es una matriz diagonal, entonces la matriz A elevada a la potencia de P es igual a la matriz diagonal donde las entradas a lo largo de la diagonal principal son las entradas de la matriz A elevadas a la potencia de P. Veamos algunos ejemplos. El cuadrado de la matriz 2003 es igual a la matriz 2 al cuadrado 003 al cuadrado. El cubo de la matriz 2003 es igual a la matriz 2 al cubo 003 al cubo, y la cuarta potencia de la matriz 2003 es igual a la matriz 2 al cuarto 003 el cuarto. Es posible que desee pausar el video y verificar estos productos, pero lo que debemos notar es que si tenemos una matriz diagonal, es bastante simple determinar la matriz elevada a la potencia de P y por eso puede ser útil diagonalizar una matriz que no sea una matriz diagonal, que veremos en breve. Una matriz n por na es diagonalizable cuando existe una matriz invertible P en una matriz diagonal de tal que la matriz A es igual a la matriz P por la matriz D por la inversa de la matriz P. Este producto es la diagonalización de la matriz A, y la razón por la que nos importa esto es que una vez que lo tenemos en esta forma podemos determinar fácilmente la matriz A elevada a una potencia en la que la matriz A elevada a la potencia de K es igual a la matriz P por la matriz D a la potencia de K veces la inversa de la matriz B. Echaremos un vistazo a esta fórmula en un momento, pero primero verifiquemos la diagonalización de la matriz A continuación. Así que se nos da la matriz A y nos dicen que es diagonalizable y se nos da la matriz P, la matriz T y la inversa de la matriz P. Para verificar la diagonalización, necesitamos verificar el producto de la matriz P matriz T y la inversa de la matriz P, por lo que multiplicando de izquierda a derecha el producto de las dos primeras matrices es la matriz 1 8 negativa, 1 negativo 12. Luego multiplicamos por la matriz 3 2 1 1 que nos da la matriz A, la matriz 11 10 negativo 15 negativo 14. Y nuevamente, es posible que desee pausar el video y verificar los productos. Ahora no todas las matrices son diagonalizables. Si echamos un vistazo al teorema de diagonalización debajo de una matriz n por na es diagonalizable si y solo si no tiene vectores propios linealmente independientes. Por lo que el proceso de diagonalización de una matriz es un vector propio de valores propios. Problema. También podemos decir que una matriz n por n con n valores propios distintos es diagonalizable. También es cierto que la diagonalización de una matriz no es única. Y ahora veamos la fórmula. La matriz A la potencia de K es igual a la matriz P por la matriz D a la potencia de K veces la inversa de la matriz P. Hagamos esto considerando la matriz A a la quinta potencia. Si la matriz A es diagonalizable, sabemos que la matriz A es igual a la matriz P veces matriz T veces la inversa de la matriz P y, por lo tanto, tendríamos 5 factores del producto. Y ahora, si reagrupamos los productos aquí, notamos cómo tenemos 1, 2, 3, 4 productos de la inversa de la matriz P por la matriz P que sería igual a la matriz de identidad y, por lo tanto, simplificando tenemos la matriz A a la quinta potencia es igual a la matriz P veces la quinta potencia de la matriz T veces la inversa de la matriz P. Así que aunque esto no prueba la fórmula, espero que ahora pueda ver de dónde viene. Así que volvamos al problema anterior, y ahora encontremos la matriz A elevada a la cuarta potencia. Ya tenemos la diagonalización de la matriz A y, por lo tanto, la cuarta potencia de la matriz A es igual a la matriz P por la cuarta potencia de la matriz D por la inversa de la matriz P, que está configurada aquí a la derecha. Para el primer paso, determinaremos la cuarta potencia de la matriz diagonal 1 0 0 negativo 4. Bueno, 1 al cuarto es igual a 1, la cuarta potencia de menos 4 es igual a 256. Y ahora multiplicamos las tres matrices de izquierda a derecha multiplicando las dos primeras matrices. Obtenemos la matriz 1 menos 512 menos 768. Luego multiplicamos por la matriz 3 2 1 que nos da el resultado final A la cuarta potencia es igual a la matriz negativa 509 negativa 510. 765. 7.66. Y de nuevo, es posible que desee pausar el video y verificar esto. Resultado. Ahora hablemos de los pasos para diagonalizar una matriz cuadrada de n por n. Paso 1. Seamos la matriz diagonal con los valores propios de lambda sub 1 a entradas lambda sub n a lo largo de esa diagonal principal.
Paso 2. Encontramos n vectores propios linealmente independientes, a los que llamaremos vectores P1 a Pn. Y luego dejamos que la matriz P sea la matriz n por n con columnas formadas usando los vectores propios, así que nuevamente encontramos los valores propios para formar la matriz diagonal de, y luego encontramos los vectores propios correspondientes para formar la matriz P, por lo que tenemos que tener los vectores propios correspondiente a los valores propios en las mismas columnas que la matriz D, y luego tenemos que encontrar la inversa de la matriz P, y nuevamente una matriz solo es diagonalizable si y solo si no tiene vectores propios linealmente independientes. O si una matriz n por n tiene n valores propios distintos, veamos un ejemplo. Diagonalicemos la matriz dada de 2 por 2, comenzamos por determinar los valores propios. Para hacer esto necesitamos resolver la ecuación, el determinante de la diferencia de la matriz A y el producto de lambda y la matriz de identidad es igual a 0, que he mostrado a continuación. El determinante es igual al producto de menos 7 menos lambda y 3 menos lambda menos el producto de menos 2 y 12, simplificando que tenemos una ecuación característica factorizable, tenemos lambda sub 1 igual a negativo 3 y lambda sub 2 es igual a negativo 1, porque tenemos dos valores propios distintos. Esto verifica que la matriz es diagonalizable, y ahora también conocemos la matriz de la matriz diagonal. Tiene un 3 y un 1 negativos a lo largo de la diagonal principal. El siguiente paso es encontrar los dos vectores propios correspondientes para formar la matriz P, por lo que para lambda sub 1 es igual a negativo 3, para encontrar un vector propio, necesitamos resolver la ecuación, la diferencia de la matriz A, y lambda multiplicada por la matriz de identidad multiplicada por el vector X, donde el vector X es un vector propio igual a un vector 0 que he configurado a continuación. Observe cómo subtitulé en menos 3 para lambda. A continuación podemos escribir la ecuación matricial. Verifiquemos esta matriz de coeficientes. La primera entrada es menos 7 más 3 veces 1, que es menos 4 y luego tenemos menos 2 más 3 veces 0, y la fila 2 tenemos 12 más 3 veces 0. Y luego 3 más 3 veces 1, lo que nos da 6 y luego tenemos la matriz aumentada, y también escrita en forma escalonada de fila reducida. La primera fila indica x1 más una mitad x2 es igual a 0. x2 es una variable libre, por lo que tenemos x2 es igual a x2 para parametrizar la solución. Dejemos que x2 sea igual a t. Y por lo tanto x1 es igual a menos la mitad de todos los vectores propios correspondientes a lambda sub 1 son iguales a 3 negativos. Están en forma de t veces el vector negativo, medio 1 o todos los múltiplos escalares del vector negativo medio 1, excluyendo el vector 0, por lo que podemos usar cualquier vector propio correspondiente a lambda sub 1 es igual a menos 3. Por ejemplo, si no queremos usar fracciones, podríamos dejar que t sea igual a 2 si t es igual a 2. Tenemos el vector propio negativo 1, 2. Usaremos esto para la primera columna de la matriz P, así que nuevamente observe cómo lambda es igual a 3 negativo en la primera columna de la matriz D y, por lo tanto, el correspondiente vector debe estar en la primera columna de la matriz P, y ahora necesitamos encontrar un vector propio que corresponda a lambda sub 2 igual a negativo 1 pasando por el mismo proceso. Para parametrizar la solución podemos dejar que x2 vuelva a ser t. Y, por lo tanto, todos los vectores propios correspondientes a lambda sub 2 son iguales a 1 negativo o en forma de t veces el vector negativo 1/3 son todos los múltiplos escalares del vector negativo 1/3, excepto el vector 0, y nuevamente si no queremos usar fracciones, podemos dejar que t sea igual a 3 si t es igual a 3. El vector sería el vector negativo 1, 3, que es la segunda columna para la matriz P. También observe cómo son los vectores negativo 1, 2 y negativo 1, 2.3. Dos vectores propios linealmente independientes. Así que el último paso es encontrar la inversa de la matriz P, que he mostrado aquí en el medio. Así que ahora que tenemos la inversa de la matriz P tenemos la diagonalización de la matriz dada, por lo que si llamamos a la matriz dada A, sabemos que la matriz A es igual a P por D por P inversa que vemos aquí en azul. Esto es lo que estamos tratando de encontrar para verificar que podemos encontrar el producto y observe cómo si multiplicamos las tres matrices obtenemos la matriz A. Veremos más ejemplos con más detalle en los próximos videos. Espero que te haya resultado útil.